Muy buenas noches, bienvenidos a Viaje al Centro de la Noticia. Papel higiénico, toallas de papel, servilletas, pañuelos desechables son productos de consumo básico para todos los chilenos, de esos que están en cualquier compra en el supermercado. Lo que hasta ahora no sabíamos es que todos nosotros, como consumidores, éramos víctimas de un cartel. El cartel del confort, como se le ha llamado. Hoy viajaremos al centro de esta noticia. Los increíbles detalles de la forma en que un grupo de ejecutivos se coludió para lograr ganancias ilegítimas a costa de todos los chilenos. El dominio y las redes de CMPC y PISA, las dos empresas del cartel, las marcas que son parte del esquema, los vínculos de los protagonistas, el Grupo Mate y el exministro Ruiz Tagle, y las normas que permiten que ninguno de los involucrados arriesgue penas por su actuación. ¿Por qué se eliminó este delito? ¿Qué ocurre en otros países? ¿Y qué propuestas hay para castigar de verdad este tipo de hechos? El viaje comienza ahora. Esos son los que hacen colusión. 3 empresas se coludieron para afectar a los consumidores. Se da en todo el tráfico de transporte interurbano. No bastaron los remedios, ni los pollos, ni los viajes en buses interurbanos. Ahora es algo más doméstico aún. Se trata de los productores de papel higiénico, servilletas, pañuelos y otros artículos, quienes acordaron fijar cuotas y subir los precios nada menos que del llamado comúnmente papel confort. Así se abre un nuevo caso de colusión que una vez más tiene como principales afectados a los consumidores. Es un daño tan consciente, número uno, y también es cierto, las empresas son muy grandes, monopolizan el mercado, de alguna u otra forma no tienen competidores, pero también aquí hay una intención que debería resarcirse, o sea, si estamos buscando un caso en el cual haya una intención clara, este es ese caso. Fue la Fiscalía Nacional Económica la que presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia un requerimiento contra CMPC TISU y CSA Chile, ex-PISA, las empresas que juntas controlan un porcentaje importante del mercado. Hace más de 10 años que ante la llegada de un nuevo actor, los ejecutivos empezaron a ponerse de acuerdo. DIS, ¿no es cierto? En ese momento, hoy día Walmart iba a sacar su marca propia de papeles, o sea, servilletas, toallas, ¿no es cierto?, papel, en su marca a cuenta. De acuerdo a la Fiscalía Nacional Económica, entonces se produce la primera reunión entre los competidores. De esta manera, los máximos productores de un elemento indispensable en la canasta de los chilenos empezaban a coludirse. Luego, ante el escándalo del caso, farmacias muy lejos de poner fin a esta práctica, decidieron eliminar o disfrazar la evidencia. En un hecho insólito, se lanzaron computadores al canal San Carlos. Se disfrazó la información como partes de matrimonio, todas piezas de esta historia que empieza a conocerse y que generó el repudio de la autoridad. El caso de colusión que hemos conocido estas últimas horas me parece un hecho de la máxima gravedad. Queremos repudiar, lamentar, me faltan adjetivos, ¿no es cierto?, de que hechos como los de ayer realmente nos causan un daño. Una de las empresas que forma parte del cartel es SCA Chile, ex-PISA, que fue propiedad de Gabriel Ruiz Tagle, él mismo conocido por su vinculación con Colo-Colo y el deporte. Hoy posible candidato al sillón municipal de Providencia, él ya salió al paso de las acusaciones. La verdad es que yo jamás he participado en acto de colusión alguno. Tanto es así que, habiendo colaborado con la Fiscalía, entregado toda la información disponible de mi parte, la Fiscalía determinó no iniciar acción alguna en contra mía. Es así como el papel confort, indispensable en la casa de todos los chilenos, se transforma en un nuevo caso de colusión. Sin delito de por medio y con el beneficio de la delación compensada, es probable que el castigo que reciban los que son parte de este nuevo cartel estén por muy lejos de lo que eventualmente ganaron después de 10 años de alza concertada de precios.
Era la nota de Macarena Morales y Maca nos acompaña aquí para empezar a contarles más en detalle lo que ocurrió con esta colusión. Maca, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Claro, les vamos a contar cómo operaba este cartel llamado Cartel del Confort. Vamos a remontarnos al año 2000. Así es, porque ese año D&S lanza sus productos con la marca A Cuenta. Eso inicia una guerra de precios en este mercado entre las dos dominadoras, CMPC y PISA. Este mismo hecho es el que finalmente lleva a establecer contacto entre aquellos que habían desatado esta guerra de precios. Así es. Y esos contactos se producen con una primera reunión entre el gerente general de CMPC, Jorge Morel, y el entonces dueño de PISA, Gabriel Ruiz Tagle. Esta primera reunión se produce en el Club de Golf de las Brisas de Chicureo. ¿Qué hablaron en esa oportunidad? Acordaron mantener estable su participación antes de que estallara la guerra, 76% para CMPC, 24% para PISA, y también ponen término a la guerra de precios. Así es, y fijan entonces los posicionamientos de los precios de los productos. Los de PISA deben estar por debajo de los precios de la CMPC para los productos equivalentes. ¿Cuáles son? Ahí ustedes lo ven. Papel higiénico, toallas de papel, servilletas y pañuelos desechables. Pero esto no quedó ahí porque luego se realizan 13 reuniones en el cuartel de bomberos, esto en Avenida Apoquindo. Ahí se empiezan a realizar ya nuevas y más reuniones en la comuna de Las Condes. En la llamada bomba alemana. Nuevamente están presentes en ellos Morel y Ruiz Tagle, y además asisten los gerentes generales Cecilia Haberle por CMPC y Miguel González por PISA. Y en este momento es que, bueno, ya utilizan el término bomba o modelo para esta planilla que monitorea la participación de las empresas. Aquí ellos comienzan a tomar una serie de precauciones para no dejar evidencia, no dejar rastro de lo que estaba ocurriendo. Por ejemplo, compran teléfonos celulares de prepago para utilizarlos exclusivamente esos celulares y no sus teléfonos normales en la comunicación, por si son interceptadas sus comunicaciones. Otro de las precauciones son los correos electrónicos. Crean cuentas en casilla Hotmail distintos a los nombres para poder intercambiar esta información. Con nombres de fantasía como Mario Soto o Magnelli Morales. Por esos mismos años te acordarás que Colo-Colo contrataba a un jugador llamado Magnelli Torres. Sí, claro. El Ruiz Tagle era el presidente de Colo-Colo. Uno de los nombres de fantasía que ocupaban era Magnelli Morales para comunicarse entre ellos. Magnelli también un nombre poco usual por lo demás. Por decirlo menos. Además, luego dejaron en el 2008 de utilizar estas cuentas de email y comenzaron a contactarse a través de correspondencia que se enviaban a los domicilios. La clave era que en el sobre de la correspondencia aparecía parte de matrimonio. Que no era una invitación precisamente a una fiesta, sino más bien información relativa a esto. Era un tipo de relación, digamos, hasta que la fiscalía los separe, pero no era precisamente un matrimonio. Claro. Veamos lo que ocurre en el año 2014. El 4 de diciembre de 2014, la Fiscalía Nacional Económica comienza a investigar esto, alertado fundamentalmente por casos de colusión similares que se habían visto en este mercado en otros países. Claro, y es ahí donde empieza entonces esta investigación, y ahí CMPC solicita acogerse al beneficio de la llamada delación compensada y que este beneficio le otorga también la exención de la multa. Es decir, aporto información y de esta manera mi castigo llega a ser. Claro, no existe, no habrá castigo para CMPC. En el caso de PISA, ellos recién intentan hacer uso de este beneficio de delación compensada mucho después, en el mes de octubre, cuando, por ejemplo, ya les habían incautado computadores desde sus oficinas. O sea, la investigación estaba muy avanzada. La Fiscalía acogió en parte su petición, al ser los segundos, le rebajó la multa que debería haber sido de un tope de 30.000 unidades tributarias anuales, o sea, unos 15.000 millones de pesos, la dejan en 20.000 unidades, o sea, unos 10.000 millones de pesos. Claro, eso es entonces el beneficio de la delación compensada, solo recordar que no es delito, por lo tanto, eso es el máximo castigo que reciben. Bueno, durante 10 años, más de 10 años incluso, pudieron gozar de este beneficio del acuerdo. Así es, de coludirse. Digamos además que uno de los elementos más llamativos tal vez que tiene la investigación de la Fiscalía es que cuando comienzan a cerrar el círculo en torno a la CMPC, algunos de sus ejecutivos, para intentar borrar evidencia, llegan al extremo de tomar los computadores y lanzarlos al canal San Carlos para destruir de esa forma la evidencia que había de los acuerdos de colusión. Claro, no bastaron las otras precauciones como los teléfonos de prepago o bien estas cartas encubiertas de parte de matrimonio. Ahora, en el caso de PISA, ellos han reaccionado. Esa empresa fue vendida luego a SCA, el nombre actual es SCA Chile, y ellos han emitido un comunicado
reconociendo que efectivamente ocurrió esta colusión y dando el siguiente argumento, que los ejecutivos manifestaron haber actuado coaccionados y bajo la amenaza de que la compañía sería sacada del mercado por la empresa dominante, haciéndola económicamente inviable. O sea, la posición oficial de SCA es que se coludieron, pero bajo amenaza. Una cosa bien curiosa porque si te amenazan, evidentemente lo que corresponde es ir a tribunales o ir a la fiscalía a denunciar lo que está ocurriendo, no hacerte parte de la colusión. Bien, vamos a ver la participación que va a tener precisamente PISA como uno de los actores que precisamente participa de esto, pero que es la que tiene menor participación en el mercado. Sí, a ver, es importante decir esto. Uno cuando va al anaquel del supermercado encuentra muchas marcas y uno puede decir, bueno, hay mucha competencia. Lo que uno no sabe, o lo que uno no necesariamente tiene por qué saber, es que prácticamente todo el mercado está dominado por solamente 2 empresas y que estas 2 empresas tienen una multiplicidad de marcas. Por ejemplo, en el caso de CMPC, si ustedes compran un producto Elite, claro, como este papel higiénico o estas servilletas, los productos Elite son CMPC, pertenecen a esa empresa. Exacto. Vamos a ver cuál es esta otra empresa que tiene también participación, que es SCA, ex-PISA, ya hemos hablado de ellos. Por ejemplo, cuando usted compra productos Favorita, los vamos a poner acá. Cuando usted compra productos Favorita, precisamente pertenecen a esta empresa. A esta empresa. Hay productos o marcas que son tan fuertes que incluso el nombre genérico con que uno llama el producto tiene que ver con una marca. Por ejemplo, Confort. Todos hablamos del papel Confort. Se llama papel higiénico. Pero la marca Confort, que también es de CMPC, es tan fuerte que uno le da ese nombre. Y lo mismo pasa con la toalla Nova. En rigor son toallas de papel, pero uno le da el nombre genérico. Esa es la fuerza que tienen estas marcas. Nova, tal como Confort, tal como Elite, también es una marca que pertenece a esta empresa, a la CMPC. ¿Y cuál otra pertenece precisamente a ex-PISA? Es la marca Magiclean, que tiene también papel higiénico y toalla de papel. Aquí está. Otras marcas que pertenecen a CMPC, Abolengo, también, ahí está, también es parte de la papelera. Y también tenemos a Noble, que tiene una publicidad, está el blanco de los económicos. ¿Ustedes recuerdan esa publicidad? Ya, esta también es de CMPC. Por lo tanto, todas estas marcas que se pueden encontrar en los supermercados, todas estas son de la papelera. Claro. Y estas son de SCA ex-PISA. Por lo tanto, cuando usted va a la góndola del supermercado y cotiza, no lo hace, sino más bien entre 2 empresas. Claro. Empresas que además dominan casi completamente el mercado. La participación de CMPC con toda esta cantidad de productos es del 75%. Y la participación de PISA, o bueno, ex-PISA SCA, es del 11% en el mercado. En cuanto a ventas, CMPC Tissue tiene 363 millones de dólares en ventas anuales. Y SCA, 55 millones de dólares en ventas anuales. Y la colusión entonces era mantener estas participaciones tal cual, o sea que no iban a amenazar la posición de mercado el uno del otro. Además, digamos que CMPC, que tiene todas estas marcas que ustedes ven acá, es parte a su vez de un enorme grupo económico, de uno de los grupos económicos más grandes de Chile, el grupo Mate. Por lo tanto, no solamente tienen todo esto, además tienen toda la producción forestal que tiene que ver con CMPC, que tiene una gran cantidad de marcas, que tiene plantaciones, en fin. Todo eso tiene que ver también con este mismo grupo. También tienen participación en la industria de las telecomunicaciones. Entel. En la industria de los bancos. Vice. Por ejemplo. Claro. También, por ejemplo, Colbún, una de las grandes hidroeléctricas, de las grandes generadoras eléctricas, también pertenece a este grupo. Era parte del proyecto Hidroaicén. Exacto. También era todo esto del grupo Mate. Además, Eleodoro Mate, que es el patriarca del grupo, es el presidente del CEP, el Centro de Estudios Públicos. Se acordarán que estuvo la presidenta Bachelet el otro día ahí. Es el centro de estudios que reúne a los grandes empresarios de este país. Eleodoro Mate tiene también una tremenda influencia política como cabeza, presidente y fundador del CEP. Todo eso hay detrás de esto. Pero detrás de esto, y por eso es que también hemos hablado de él, de Gabriel Ruiz Tagle. Él hoy no es el propietario de la empresa, pero sí, claro, fue propietario. Usted lo reconoce porque fue ministro del Deporte. También tiene aspiraciones para llegar a ocupar el sillón municipal en Providencia y por supuesto que es reconocido por su vínculo con Colo-Colo. Claro, fue uno de los dueños de Colo-Colo, junto con Sebastián Piñera fueron los socios controladores de Colo-Colo y Ruiz Tagle fue presidente del directorio, era el que llevaba la gestión de Colo-Colo en esa época. También fue quien lideró la oposición a Harold May Nichols, que terminó con la salida de Marcelo Bielsa de la selección. Quien lideró en su primer momento, antes de entrar al Ministerio del Deporte, fue precisamente el mismo Gabriel Ruiz Tagle. Todo eso está detrás de esto, algo tan cotidiano y doméstico. Bueno, como sabemos, este no es el primer caso de colusión que se haya desbaratado en Chile. Tal vez el más famoso de todos
por la tremenda indignación pública que provocó fue el caso del cartel de las farmacias. Vamos a recordarlo, el 2007, Ahumada, Salcobrand y Cruz Verde se pusieron de acuerdo para coludirse en los precios de 222 medicamentos, que además en muchos casos eran medicamentos para pacientes crónicos. Como lo hicieron, intercambiaban y la información acerca de esas alzas que se hacían de manera coordinada. Salcobrand, Cruz Verde y Ahumada. Un ejemplo, el Glucofac Forte de 850 miligramos para la diabetes costaba 3.823 pesos. Lo subieron a 5.481 pesos, o sea, un alza del 53%, y esto se repitió en 222 medicamentos. La Fiscalía Nacional Económica denunció lo ocurrido. Una de las empresas, que era Ahumada, reconoció la colusión. Además de las multas, la Fiscalía, el Ministerio Público, intentó llevar adelante un proceso criminal. Como el delito de colusión no existe en Chile, lo hemos dicho, buscaron otro tipo penal, que es la adulteración del precio natural de los productos. Intentaron llevar a 10 ejecutivos a un juicio oral por ello, pero el tribunal los absolvió, lo que demostró lo difícil que es llevar adelante juicios criminales sin que exista el delito específico para ello. El caso de la colusión en las farmacias, entonces, terminó sin responsabilidades penales, sí con multas para las empresas involucradas. Otro caso, el de la colusión de los buses, debido a un cartel para subir los precios en los pasajes de los tramos Santiago-Curacaví y también los pasajes para la celebración de la Virgen de los Vázquez. Las empresas acusadas: Pullman Bus, Ruta Vía Curacaví y Atevil. Ahí estamos viendo algunas imágenes de lo ocurrido. La sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia dijo que efectivamente había ocurrido colusión. La Corte Suprema lo ratificó y las empresas Pullman y Ruta Vía fueron condenadas a pagar 898 millones de pesos. Atevil no pagó multa porque solicitó delación compensada. Vamos a un caso mucho mayor en términos económicos, realmente enorme en cuanto a las ganancias que obtuvieron las empresas. La colusión de los pollos. El año 2011, la Fiscalía acusó de colusión a 3 empresas productoras de pollos: AgroSuper, con su marca Super Pollo, Aristía y Don Pollo. Estas 3 empresas concentran sobre el 80% de la oferta de carne de pollo a nivel nacional. Desde el año, escuche bien, 1995, estas empresas, bajo el amparo de la Asociación de Productores Avícolas, determinaban cuotas: cuántos pollos había que producir, cuántos pollos había que vender, y la APA, esta Asociación de Productores Avícolas, monitoreaba el cumplimiento de este acuerdo. Se fijó una cuota de mercado. AgroSuper tenía el 60%, Aristía tenía el 30% y Don Pollo tenía el 9%. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia multó a AgroSuper y Aristía por $25 millones cada uno y a Don Pollo por $10 millones. Además, se pidió que se disolviera esta agrupación, la primera vez que se tomaba una medida de esta naturaleza en nuestro país. ¿En qué terminó este caso? Bueno, precisamente hoy ha terminado este caso con la Corte Suprema ratificando las multas por un total de $60 millones para estas 3 empresas. Multas muy altas, pero que sin embargo no alcanzan a compensar todo lo que ganaron estas empresas durante este larguísimo periodo de colusión. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que pasa en otros países. Comparemos legislaciones para ver cómo se persigue también esto en otros países, ¿no? Hemos elegido estos países para poder demostrar qué es lo que pasa ante estos como ocurridos, en este caso con el cartel del Confort. Y vamos a destacar cuáles son las multas y cuáles son las sanciones en aquellos casos donde hay penas, por ejemplo, efectivas. Claro, en el caso de Chile, las multas pueden llegar hasta una cifra que en dólares es el equivalente a $22 millones. Ese es el techo. En este caso no se llegó porque CMPC no se le multa por el tema de la delación compensada, y en el caso de la ex PISA, de todas formas se le rebaja en un tercio por el hecho de haber colaborado también en la investigación. Vamos a ver qué es lo que pasa en Estados Unidos. Hay multas individuales, también colectivas, pero la máxima multa que pueden pagar las empresas son hasta 100 millones.
de dólares. Además, en ese caso también se puede exigir pagar hasta 3 veces el valor del daño causado. En el caso de Brasil hay un porcentaje, es hasta el 20% de los ingresos brutos que haya tenido esa empresa durante el año anterior. ¿Qué es lo que pasa en el Reino Unido? Es un porcentaje, y lo vamos a graficar de esta manera, porque es un porcentaje que no está definido, sino más bien guarda relación con lo que ganaron las empresas que hayan incurrido en actos como este. Ahora, los ejecutivos, aparte de haber multas, que en el caso de Chile podrían existir multas, pero no se aplican. En la práctica, la Fiscalía Nacional Económica no está pidiendo multas para los ejecutivos. Pero, ¿qué pasa con las eventuales penas de cárcel? En Chile, lo hemos reiterado y lo vamos a seguir diciendo porque es el gran debate, no hay delito y, por lo tanto, no arriesgan penas de cárcel los ejecutivos, aunque se compruebe que se coludieron. Exactamente. Vamos a ver qué es lo que pasa en Estados Unidos. Muy, muy distinto, porque sí, se arriesga la pena de cárcel efectiva hasta 10 años. En el caso de Brasil, sí hay penas de cárcel, y en el caso del Reino Unido también hay penas de cárcel que pueden llegar hasta los 5 años de prisión. Hay legislaciones distintas, hay otros países europeos donde las penas de cárcel no existen, pero sí en el Reino Unido y en Estados Unidos y también en Brasil. Claro, por eso hemos hecho esta selección para comparar y demostrar que en nuestro país, en este caso, no hay pena de cárcel porque, ya lo hemos dicho, no es delito la colusión. Muchas gracias, Maca. Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Y nosotros vamos a hacer una pausa, pero ya volvemos con más en Viaje al Centro de la Noticia. Vuelta en Viaje al Centro de la Noticia. Y queremos profundizar en este tema. Vamos a conversar con el economista Aldo González. Aldo, bienvenido, muy buenas noches. Hola, ¿cómo estamos? En primer lugar, ¿cuáles son los factores que permiten que exista la colusión? ¿Hay algunos factores económicos o de algún tipo que hacen que sea más fácil que 2 o más empresas se coludan? Bueno, efectivamente la concentración facilita la colusión. Siempre es más fácil acordar o hacer un acuerdo colusivo entre menos que más firmas. No obstante, uno ha encontrado carteles en que participan 10, 15 firmas. También depende de las leyes, las sanciones que existan, y también hay factores a veces culturales que inciden en la predisposición a las empresas a coludirse. Este es un mercado altamente concentrado. Uno ve que hay bastantes marcas, pero finalmente las marcas pertenecen básicamente a una empresa en gran dimensión, CMPC, y en menor dimensión a SCA, Expisa. ¿Hay muchos mercados de ese tipo en Chile? Sí, uno ha visto, y esto es una tendencia mundial, no solamente de Chile, que con la internacionalización de los mercados, las empresas fuertes en un rubro empiezan a comprar empresas en otros países y tienden a incrementarse la concentración. Esto pone una alerta a la autoridad de libre competencia en todo el mundo, no solo en Chile. Y lo interesante del caso que hoy día descubrimos es que estas mismas empresas fueron investigadas en otros mercados, y eso sin duda dio la señal de alerta a las autoridades en Chile de que podrían esas empresas que tenían acuerdos en otros países también tenerlas acá. Cuando un mercado tiene una concentración de este tipo, 2 empresas manejan cerca del 85, 86%, ¿eso es una luz amarilla? ¿Debería ser algo que el Estado intente evitar que ocurra? Bueno, el control de fusiones efectivamente tiene ese objetivo. En mercados donde hay barreras a la entrada, productos de marca, que no es fácil para una nueva empresa ingresar, uno tiene que estar atento a la concentración y no permitir que se exacerben o que se creen participaciones de mercado muy altas. Ahora, ¿en eso ha funcionado en Chile? Porque uno ve, por ejemplo, que las líneas aéreas se han concentrado muchísimo, los bancos se han concentrado muchísimo, y todas esas operaciones han sido finalmente avaladas, permitidas, autorizadas. ¿Ha habido realmente una política correcta en cuanto a poner un ojo en el tema de las fusiones? Yo diría que ahora último sí, y ahí quiero mencionar que el actual proyecto de ley que está tramitándose en el Congreso sobre libre competencia considera un control formal preventivo de fusiones con el objetivo efectivamente de evaluar si es que el aumento en la concentración de algunos mercados trae peligro. Ahora, yo diría que la alta concentración de los bancos, las farmacias, los supermercados, ocurrió más o menos entre fines de los 90, pero después de un tiempo, con una acción más decidida por parte de nuestra institucionalidad de libre competencia, Fiscalía, Tribunal, ya no se han planteado funciones, incluso algunas han sido rechazadas.
Claro, porque en esa época, no sé, se fusionó LAN con la DECO, por ejemplo, Claro. el Banco Santander con el Banco Santiago, Claro. En fin, o sea, hubo una serie de operaciones que significaron que mercados muy importantes se fueran concentrando en muy poquitas manos. Claro, ahora, la banca no está excesivamente concentrada, por ejemplo, en comparación a otros países, hay que decirlo, y en paralelo también hay que decir que la alta concentración no necesariamente implica que se van a coludir, sino que lo hace más probable, y ahí hay que monitorear más de cerca esos mercados. Para un consumidor, ¿qué significa que un mercado, bueno, en este mercado del que estamos hablando prácticamente todos los chilenos son consumidores de ese mercado, ¿qué significa para un consumidor promedio que las empresas de ese mercado formen un cartel? ¿En qué lo perjudica? Lo perjudica que en el presupuesto que uno gasta, por ejemplo, en estos productos que son papel higiénico, toallas de papel, pañuelos desechables, uno gastará, supongamos, 30.000 pesos al mes. Si no hubieran estado coludidas, probablemente habrían pagado, voy a decir un monto, un 15, un 20% menos. Y eso le afecta su presupuesto, su disponibilidad de fondos, que podría gastarla en otras cosas. ¿Por qué se produce eso? ¿Por qué las empresas son capaces de fijar precios más altos de los que existirían si hubiera libre competencia? Bueno, porque esto es parte, digamos, esto es tan antiguo como el comercio. Cuando hay competencia, la competencia baja los márgenes, las empresas se dan cuenta que empiezan a perder dinero y que ambas o todas ellas que compiten estarían mejor con más altos márgenes. Hay que tener presente que este cartel se forma debido al ingreso de marcas propias de un supermercado. Eso crea un escenario de fuerte intensidad competitiva, guerra de precios, las empresas suben y dicen, bueno, tratemos de evitar esto, y ahí acuerdan subir los precios y tener márgenes más altos de los que tendrían sin el acuerdo. ¿Por qué, si las empresas están cobrando más caro de lo que cobrarían en un escenario de libre competencia, no hay casos de nuevas empresas que vean, aquí hay una oportunidad, están cobrando más caro y entren al mercado, que es lo que en teoría debería pasar, ¿no? Bueno, eso es lo que debiera ocurrir en el, entre comillas, largo plazo. Ahora el largo plazo toma tiempo, el largo plazo pueden ser 30 años, 40 años, hay un macroeconomista muy famoso que dice, en el largo plazo todos vamos a estar muertos, en la frase de Keynes. Libre competencia, algo pasa. La corrección competitiva de los mercados no es automática. ¿Por qué? Porque para ingresar a un mercado primero yo tengo que tener una marca, que me la conozcan, que la gente la quiere comprar. Imagínese usted la penetración que tiene en el consumidor el papel higiénico, que nosotros no le decimos así, claro. Le decimos papel confort, que es una marca. Es una marca, claro. Una marca propia, le decimos toalla Nova, que claro. Es una marca propia. Entonces, combatir contra ese reconocimiento de marca de una nueva empresa cuesta, es un mercado que no es fácil, hay barreras naturales a la entrada y por lo tanto toma tiempo ingresar a pesar de que los precios sean más altos que el competitivo. Aldo, decíamos que un escenario que facilita la colusión, no necesariamente la produce, pero la facilita es que haya pocos actores. También que los ejecutivos tengan relaciones entre ellos, que tengan una relación social relativamente fluida, que se encuentren mucho en una sociedad tal vez con una élite muy pequeña como Chile, ¿eso también ayuda? Mire, yo le diría que en principio lo puede facilitar, Ahora, yo no sé si uno pueda tomar medidas en contra de eso, porque eso ya es parte de la autonomía de las personas, pero también hay casos en que hay empresas extranjeras envueltas en casos de colusión. Si hay una empresa extranjera cuyos ejecutivos vienen de otros países, pero esa empresa está coludida también en otros países, lo más probable es que también lo esté acá, independiente si se conozcan o no se conozcan. ¿Por qué en este caso uno ve que no hay petición de sanciones para los ejecutivos que realizaron esta acción y solamente una multa para una de las empresas? Porque la otra, CMPC, por el tema de la colaboración, queda fuera de las multas. ¿Por qué a los ejecutivos no se les multa o se les sanciona, siendo que la ley sí lo permite? Bueno, en general la Fiscalía siempre ha hecho los requerimientos, salvo el caso de colusión entre personas naturales, hacia la persona jurídica, hacia la empresa. Es una opción legal que hace la Fiscalía Nacional Económica, un tema más procesal que yo lo desconozco, escapa a mi conocimiento, pero creo que, por ejemplo, al introducir sanción penal, ahí se aplica la multa hacia los ejecutivos que participaron en este acuerdo. Tú fuiste parte de una comisión en el gobierno del presidente Piñera para precisamente facilitar medidas en torno a la libre competencia. ¿Se ha avanzado en esas medidas? Yo diría que gran parte de lo que se propuso en ese tiempo se recogió en el proyecto de ley enviado por el Congreso, por la Presidenta de la República al Congreso durante este año. Nosotros propusimos básicamente cambiar el sistema de sanciones, introducir, hay un voto dividido, yo en particular me pronuncié a favor de introducir la sanción penal en los casos de carteles como este,
y crear un sistema preventivo de control de fusiones. Yo diría que esos son los dos principales elementos y eso están en el proyecto de ley. Entiendo que todavía está en la Cámara y debería pasar al Senado. Hablábamos recién del tema del control preventivo de fusiones que hoy no existe y luego el tema de la penalidad. Sí. ¿Fue un error haber eliminado la penalidad, cosa que se hizo en el gobierno del presidente Lagos? Se ha criticado mucho que el presidente haya eliminado eso. Yo creo que es una crítica injusta. ¿Por qué? Porque en ese momento había sanción penal para algunos productos. Se decía productos como alimentos, salud, vestimentas, que son como los más esenciales. Ahora, esa sanción que consideraba esa ley previo al 2004 nunca se aplicó. Nunca nadie se fue preso por eso. ¿Y por qué? Porque no había, la Fiscalía no tenía las herramientas para tener las pruebas. Si tú tienes una sanción tan grave como la penal, los jueces te van a pedir que la evidencia sea bastante categórica y que no quede ambigüedad. Si tú no puedes tener eso, no vas a lograr ninguna condena. De hecho, nunca se procesó a nadie ni se sancionó. Y es más, este cartel, el cartel de los papeles, parte del año 2000. Y en ese tiempo había sanción penal. Entonces uno diría, a pesar de que en ese momento había sanción penal, nadie la creía, porque no habían facultades para obtener evidencia. El gran cambio, a mi juicio, ocurre el año 2009, cuando se aprueban las facultades intrusivas de la Fiscalía, que puede ir a una sede y incautar documentos y además la delación compensada. Entonces hoy día tiene sentido que exista la sanción penal porque están las facultades para tener evidencia. Aldo, uno se pregunta ¿por qué una empresa debería hoy no coludirse en Chile? Porque, por ejemplo, en el caso de CMPC, ellos realizan esta colusión, obtienen beneficios económicos muy importantes durante 11 años y cuando los descubren se acogen a la delación compensada y ni siquiera reciben multas, no hablemos de penas para los ejecutivos. O sea, parece que hicieron un negocio redondo, ¿no? Bueno, esa es una de las críticas que tiene la delación compensada, pero esto no es gratis porque si tú entras a un cartel y tú dices ya me voy a coludir y después voy a delatar y salgo libre y tú lo formas con otras empresas, tú no sabes si vas a ser el primero. ¿Ah? Hay incertidumbre respecto a eso. Entonces, la idea de esta figura es potenciar la delación, que se rompa el cartel, introducir desconfianza entre los miembros, porque si yo te llamo a ti y a otro para que nos coludamos, tú dices, bueno, pero después tú me vas a delatar y si tú me vas a delatar yo no soy tonto y no me meto. Entonces, eso hace menos estable en términos de los incentivos la formación del cartel. Y lo otro es que en una situación de cambio de régimen, yo creo que en Chile estamos sufriendo lo mismo que pasó en Europa y en Estados Unidos una década atrás, que cuando se introduce la delación compensada, muchos carteles empiezan a romperse. Y vemos un surgimiento en la persecución de carteles que no habíamos visto antes. Y se rompen todos esos carteles. Y queda en evidencia que esta economía que parecía que funcionaba muy bien en Estados Unidos, en Europa Occidental, la verdad es que habían varios acuerdos colusivos que iban en contra de la competencia, entonces este tema tomó más seriedad. Desde mi punto de vista es grave que las empresas se coludan, pero dado que están coludidas yo creo que es bueno que esos carteles se rompan y que se demuestre de que esto es negativo para la economía, es negativo para las personas y que es creíble el descubrir y sancionar carteles. En este caso en particular, como son dos empresas, aparece que las sanciones son bajas, pero yo te diría que, por ejemplo, el caso del cartel de los pollos, ahí no hubo delación compensada y se acaban de confirmar las multas máximas para las dos principales empresas. Que en todo caso, según el cálculo de la Fiscalía, es bastante menos de lo que ganaron las empresas en un cartel que también se extendió durante muchísimos años. Exactamente, se le aplicó la multa máxima que considera la ley, que son 30.000 UTA, pero la reforma a la ley de libre competencia considera que las sanciones monetarias deben ser proporcionales al daño y ahí obviamente serían mucho mayores. Es decir, vamos avanzando hacia mejoras en nuestra institucionalidad de libre competencia. Aldo González, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Viaje al Centro de la Noticia. Vamos a una pausa, pero ya volvemos con más. Esto es Viaje al Centro de la Noticia en CNN Chile. Estamos de vuelta en Viaje al Centro de la Noticia. El cartel del confort, así se le ha llamado, una colusión de las empresas, dos empresas, CMPC y Expisa,
productores de este tipo de productos de primera necesidad: papel higiénico, toallas de papel, servilletas, pañuelos desechables. Vamos a profundizar más en este tema y para ello nos acompaña el ex ministro de Economía, también ex presidente del Consejo para la Transparencia, Alejandro Ferreiro. Alejandro, muy buenas noches. Muy buenas noches, Daniel. Hay varias legislaciones de las que hemos hablado. Una que ha vuelto una y otra vez la polémica es esto de haber eliminado en su momento el delito de la colusión. ¿Te parece que fue un error? ¿Te parece que debería restablecerse este delito? Con la mirada del 2003 no era un error. ¿Qué se tenía a la vista el 2003? Que desde el año 73, es decir, durante 30 años, estaba en la ley de libre competencia el delito, pero nunca se aplicó. Y no se aplicó porque había pocas capacidades de fiscalización, una comisión antimonopolio relativamente débil, una fiscalía débil también, y además porque en el derecho penal tú requieres una descripción muy precisa de la figura típica para configurar un delito. En nuestra ley de libre competencia, los atentados a la libre competencia estaban definidos de una manera muy laxa, relativamente incompatibles con las exigencias constitucionales para un tipo penal. Eso en el año 2003, con la perspectiva del 2015, ¿debería restablecerse o no? Lo que pasa es que en el 2015 han pasado algunas cosas. Desde luego, es difícil saber qué efecto tiene disuasivo el delito, la criminalización. De hecho, en los últimos 10 años probablemente, sin delito, pero con una fiscalía potente, con un sistema de delación compensada significativo, hemos desbaratado más carteles que en toda la historia de Chile. En consecuencia, no es fácil saber el efecto práctico que tiene para sancionar y disuadir la criminalización. Lo que hay hoy día en el Parlamento sí es el establecimiento de carteles duros, formas de carteles particularmente complejas, como delito, y están descritos de una manera distinta de la figura de la libre competencia, con lo cual se satisface la exigencia del diseño penal respecto a una particular tipo de carteles. Ahora, para desbaratar carteles hay varios puntos que son clave. Por ejemplo, que la Fiscalía tenga facultades intrusivas, que pueda entrar a los correos electrónicos, que pueda, por ejemplo, incautar documentación, etcétera. Y también que pueda haber delación compensada. O sea, que se puedan autodenunciar quienes se cometieron esto. ¿Eso se sacó adelante en un proyecto en el Congreso? ¿Fue difícil hacerlo? ¿Hubo resistencia? Fue difícil. Ese proyecto se presenta durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Yo era ministro de Economía, impulsamos ese proyecto de ley en la Cámara de Diputados. La delación compensada, las facultades adicionales a la Fiscalía Nacional Económica. Y yo debo decir que entonces, buena parte de la oposición de entonces, que es la misma actual, estaba en contra de esto. Lo que destrabó la discusión, lo que hizo ver a todo el mundo que era imposible negarse a avanzar, fue el caso de la colusión de las farmacias. Con ese caso, en la retina de la gente, se generó una presión social y política para darle las atribuciones adicionales a la Fiscalía Nacional Económica. ¿Por qué estaban en contra? ¿Cuál era el argumento? El argumento es que no era necesario, que eran demasiadas facultades a un fiscal, que esas facultades podían ser ejercidas de una manera eventualmente abusiva, alguna resistencia, algunas dudas tradicionales en ese sector político respecto a las capacidades del Estado en esta materia. Ahora, los ejecutivos que organizaron todo este cartel no reciben sanciones, no se piden multas para ello y sabemos que tampoco existen penas de cárcel, salvo que el Ministerio Público busque alguna otra figura por el lado para intentarlo. ¿Está bien eso? ¿Es correcto que los ejecutivos finalmente, aunque se acredite que hubo colusión, no sufran ninguna sanción? Lo que pasa es que en rigor los ejecutivos, los que participan en esta actividad, están afectos a responsabilidad de multa hoy día y eventualmente mañana penal. Pero en este caso particular puede que no se aplique por el beneficio de la delación compensada, particularmente a la empresa denunciante, la que primero lleva el caso ante la Fiscalía Nacional Económica. La segunda empresa, la que participe igualmente, pero que llega tarde con su autodenuncia, sí va a enfrentar, y sus ejecutivos sí van a enfrentar probablemente la aplicación de sanciones. ¿Es posible que los directorios de estas empresas no hayan sabido lo que ocurría durante tanto tiempo? Es difícil decirlo. Yo creo que en el sentido común de la gente está la percepción de que todos son culpables, de que todos lo saben, pero también es probable, y en materia penal no basta con que sea posible que sepan, hay que acreditar conocimiento concreto. Y si en una empresa se establecen incentivos muy generosos a los ejecutivos por las ventas y por las utilidades, es probable también que esos ejecutivos por sí solos decidan elevar artificialmente esos resultados a través de estas prácticas. En consecuencia, habrá casos en que sea verdad que todo el directorio sabía, otros en que no sea así,
cada caso tendrá que ser analizado en su mérito. Me parece imprudente hacer un juicio general. ¿No hay por lo menos, si no lo sabían los directores, una cierta negligencia o un cierto mal uso, mal ejercicio de sus cargos si no se enteraron que en las empresas de las cuales ellos eran directores se producía durante tantos años un cartel? Yo creo que ex post es posible afirmar eso. Cuando ocurre una colusión, esta colusión ocurre probablemente dejando algunas huellas. Habrá que ver si esas huellas fueron lo suficientemente evidentes como para reprochar al menos negligencia en ese directorio por no haber adoptado las medidas de control suficientes. Lo que a mí me consta, yo soy director de algunas empresas, es que hoy día hay mucho cuidado en muchas empresas respecto de esto. Prohibiciones expresas a los ejecutivos para no hablar por teléfono siquiera con los representantes de la competencia para no generar ningún riesgo de que exista cartel o colusión. ¿Y hay una cultura establecida al respecto? ¿Está cambiando eso? ¿Hay una cultura tal vez que hay que cambiar en términos de cómo se comporta un ejecutivo de una empresa con su competencia, por ejemplo? Yo creo que la principal fuente del cambio de cultura, como la llamas tú, es el miedo a ser descubierto y la severidad de las sanciones que existen hoy día y las que mañana podrán incrementarse, se aumenta el monto de las multas, como está en el proyecto de ley en el Parlamento, y también se establecen penas penales. Lo que ha cambiado hoy día es que la cierta garantía de impunidad que tenían los carteles en el pasado se ha transformado en una inminencia o riesgo cierto de castigo penal, civil o económico y social muy severo. Y eso está generando mayor prudencia, mayor cuidado en los actores económicos. Eso lo veíamos incluso en este caso, ¿no? Que cuando empiezan a aparecer, por ejemplo, el caso de las farmacias, los que estaban coludidos en el caso de este que estamos hablando, comienzan a tomar otras precauciones, a ocupar teléfonos de prepago, a ocupar cuentas de mail de fantasía. O sea, ellos se dan cuenta de que hay una posibilidad de ser descubiertos que al principio actuaban de forma bastante menos cuidadosa. Ellos eran desaprensivos y cambiaron la conducta de mala manera, pero cambiaron la conducta. La conducta que tendrían que haber cambiado es dejar de hacer carteles. Y eso es lo que yo creo que está pasando hoy día. Hoy día el eventual beneficio de cartelizarse, me parece, para muchos es menor que el riesgo cada vez más cierto de ser descubierto y pagar una pena muy alta. Ahora, en el caso de la CMPC había una alerta, porque ya la autoridad regulatoria en Colombia había acusado exactamente de las mismas prácticas a su filial en estos mismos productos en Colombia. ¿Hubo una alerta que tal vez no se escuchó adecuadamente también o hay una práctica corporativa tal vez? Mira, yo no soy vocero de la CMPC y menos en estas situaciones tan complejas. Lo que sí es cierto es que probablemente ese dato ocurrido en Colombia llevó a la Fiscalía Nacional Económica, quizás con otros datos recogidos en Chile, a iniciar una investigación de oficio y a solicitar medidas intrusivas que fueron aplicadas en este caso. Y solo cuando la Fiscalía está muy cerca de descubrir quizás por sí misma en la existencia de este cartel, entonces ocurre esta autodenuncia. Por eso en este caso particular habrá que ver los detalles. Cuesta entender, o al menos hay que preguntarse qué tan meritoria, qué tan útil a los efectos de la investigación fue una autodenuncia ocurrida solo cuando la Fiscalía ya estaba tocando las puertas. Y más aún en el caso de Expisa, que se autodenuncia, pero cuando ya incluso les habían incautado los computadores. Eso revela que las partes operan en función de los incentivos. Y al haber una posibilidad de autodenuncia, a ver, lo que va a pasar en este caso es bien curioso. Va a llamar la atención probablemente que, como ha pasado o se ha visto en los diarios, CMPC quede sin responsabilidad. De hecho, la norma permite reducir o eximir de multa. Aparentemente el acuerdo al cual se habría llegado es para eximir de multa y por tanto de toda responsabilidad. Eso va a generar un cierto debate. Porque un cartel de tantos años en que se autodenuncia CMPC cuando está muy pronta probablemente a ser descubierta por la sola gestión de la Fiscalía, que resulte en total impunidad para ese actor, es algo que probablemente va a resultar insoportablemente irritante para mucha gente. ¿Fue demasiado generosa la Fiscalía en ese sentido? Habrá que ver los datos que tenía a la vista el fiscal. Yo tengo la mejor impresión de Felipe Irarrázaval, creo que es un fiscal muy potente, lo ha hecho muy bien, pero a mí en lo personal, con la información que tengo, me llama la atención que este caso haya terminado en la exención de multa y no simplemente en una reducción de la multa. Y que haya tanta diferencia entre uno que va a quedar exento y otro que no se va a poder beneficiar en nada, porque al llegar tarde y no haber un tercero respecto al cual aportar antecedentes, el segundo queda enfrentando toda la responsabilidad y el primero totalmente impune. Esa dualidad de efectos parece compleja. Explicamos antes que este es un mercado en el cual hay muchas marcas, uno lo ve en el supermercado y le da la impresión de que hay mucha competencia, pero al final
prácticamente todas pertenecen a CMPC y las que no pertenecen a esta empresa menor que es la ex PISA. En mercados como este, tan concentrados, donde dos empresas tienen el 86%, ¿es más fácil coludirse? Absolutamente. Los riesgos de colusión, y eso lo sabe cualquier analista de temas de libre competencia, aumentan en mercados concentrados. Y por eso que lo más preventivo es generar la atomización de la oferta. Por eso que las fusiones son vistas con sospecha. Si se incrementa la participación de mercado y donde había muchos operadores, ahora hay menos. Por eso que el proyecto de ley que está en el Parlamento, lo decía el fiscal en su presentación en el Parlamento, el fiscal nacional económico, quizás lo más importante no es tanto el aumento de multas y de penas penales para los casos de colusión, sino el control preventivo de las fusiones. Porque si uno se va a la raíz de los problemas de libre competencia, uno necesita más actores. Y las fusiones a veces generan reducción de actores con peligro de prácticas como las que estamos viendo. Pero en Chile lo que ha pasado en los últimos 15 años, 20 años, es que efectivamente los mercados se han ido concentrando cada vez más con una serie de fusiones que han sido autorizadas por las autoridades de la libre competencia. Bueno, el tema es más complejo porque uno podría pensar en mercados como este, que es técnicamente transable, es decir, yo puedo importar estos productos, que al haber competencia potencial de todos los productores de este tipo de productos en el mundo, las probabilidades de colusión sean menores. Pero transable era el pollo y tuvimos este cartel. Transable, parte del comercio exterior, son también los productos de confort y servilletas que son objeto de este caso. En consecuencia, parece que el libre mercado, la economía abierta, no necesariamente nos protege de los carteles y tenemos un par de casos aquí que vienen a desmentir esa presunción optimista que algunos teníamos. ¿Qué está fallando entre el discurso de tener la economía más abierta del mundo, con tratados de libre comercio con todo el planeta, con barreras de entrada que supuestamente legalmente no son altas, con la realidad que se ve de una concentración tan alta en tantos mercados distintos? Que probablemente no es solo el productor el relevante, son relevantes los canales de comercialización. El cómo llego a los supermercados, en qué lugar estoy en la pérgola de los supermercados. No es solo la opción de poder importar lo que determina la competitividad en un mercado particular, sino otras cuestiones sobre las cuales también habría que poner probablemente mayor atención. ¿Y cómo se desarma eso? ¿Cómo se logra que haya efectivamente mayor competencia? Bueno, es la gran pregunta. Primero, mercados competitivos y abiertos y aranceles bajos. El proteccionismo lo que hace es reducir por definición la cantidad de oferentes. Eso está bien. Pero eso ya lo tenemos. Pero eso no es suficiente aparentemente. Segundo, un control preventivo de fusiones. Y en casos extremos, cuando hay participaciones de mercado muy significativas de un actor, forzar derechamente a la división de segmentos, a la venta de ciertos negocios para impedir que haya actores que dominen definitivamente ciertos mercados. Yo creo que hemos estado avanzando. Mira, nosotros teníamos una legislación muy pobre a principios de los años 2000. Lo que tenemos hoy día es un gran paso adelante. Si tenemos penas penales y si tenemos multas mucho más severas, vamos a estar probablemente en los niveles de los países de la OECD. De hecho, el proyecto de ley que está en el Parlamento hoy día, enviado en marzo de este año, fue el resultado de una suerte de consultoría que el Ministerio le encarga a la OECD para preguntarle si Chile tenía sanciones disuasivas en caso de carteles y tema de libre competencia. Lo que se trajo a este proyecto de ley son las mejores prácticas a partir de una consultoría muy reciente, en control de fusiones y también en penas más severas para casos de carteles, lo que nos debiera generar cierto optimismo de cara al futuro. Pero, por ejemplo, esto es parte de la historia, pero en Estados Unidos en su momento, principios del siglo XX, se aplicaron normas antitrust y se disolvieron, se fracturaron las principales empresas que eran monopólicas en el país. Cuando una sola empresa, la CMPC, tiene el 75% de la participación en un mercado, como es este caso, ¿se debería poder decir tiene que dividirse, tiene que bajar su participación de mercado para forzar que haya competencia? Es una posición extrema y en ciertos mercados, particularmente los que son monopólicos naturales, la única solución es dividir. Eso fue lo que hizo Estados Unidos con las empresas de telecomunicaciones en su oportunidad. Lo que pasa es que el 75% de CMPC se da en un contexto de mercados abiertos, donde hay competencia potencial, donde uno podría importar estos productos desde otros países. En consecuencia, si bien puede ser una razón última la división forzosa o la obligación de vender y desprenderse de estos productos, probablemente lo que habría que hacer es velar porque no haya abuso de posición dominante. Qué duda cabe que CMPC tiene en este mercado posición dominante. Y cualquier práctica tentatoria a la libre competencia es considerada un abuso.
y por tanto está mucho más vulnerable a sanciones del Tribunal de la Libre Competencia que un actor con menos poder. Alejandro Ferreiro, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta edición de Viaje al Centro de la Noticia. Los esperamos la próxima semana en un nuevo viaje. Muy buenas noches.